Buenos días, buenas tardes, buenas noches, linda y bella comunidad de donde usted se encuentre. Permítanos extenderle un fuerte abrazo y un saludo desde nosotros y nuestro Padre Celestial. También te doy la bienvenida a ti, hermano Humberto. Gracias, Azael. Muy alegre de estar contigo aquí en Emuná Internacional en un episodio más. Claro que sí, para nosotros es, pero demasiado, vaya. Valioso, Es algo gratificante, ¿no? que abruman las palabras a la mente, que se traducen en emoción, al fin y al cabo. Sí, de poder compartir con estas palabras que nuestro Padre ha permitido que aprendamos, que hayamos pasado por dichas experiencias y compartirlas. Así que usted que esté allí, dedíquese un tiempo, que hoy estaremos hablando de un punto muy importante. En realidad, todo lo que hablamos es importante, por simple que se escuche o que se vea. Hoy estaremos hablando... Sobre el silencio como puerta de entrada. Es correcto. Bien, arrancamos con este punto que es demasiado... Lo veo como sencillo, pero en el mismo momento es una de las cosas para mí de mayor impacto. ¿Por qué razón? Vámonos a irnos a un versículo bíblico. Estamos aquí en Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Estas palabras fueron descritas y obviamente tú lo primero que observas es que el necio, en automático, vemos que no es algo favorable. Sin embargo, dice que cuando él calla es contado por sabio. Hemos visto también diferentes palabras aquí en las Escrituras, que la blanda respuesta apacigua la ira, pero esa blanda respuesta va por el enfoque que antes de responder, porque todos los seres humanos somos reactivos, antes de responder de una manera abrupta, la idea es siempre analizar. Hay personas más maduras, que es como lo conocemos, evolucionadas, se puede decir, donde ven esto de una manera diferente y es lo que hace que baje la perspectiva de no ser reactivo. Y por eso hemos tomado el tema el día de hoy del silencio como puerta de entrada, porque vamos a verlo desde otro ángulo y tenga muy claro y tenga presente que dentro de nosotros hay una maquinaria ensamblada. Es decir, dentro de nosotros, esa maquinaria significa que aparte de este cuerpo que usted ve, usted sabe que hay una chispa divina que es lo que le mantiene vivo, lo que es el alma, lo que es el espíritu. También se nos ensamblan muchos pensamientos que uno dice, ¿de dónde salen tantos pensamientos? ¿No? Ellos simplemente generan. ¿Qué nos comentas tú? ¿Cómo ves la parte del silencio, hermano Humberto? Que es una herramienta muy, muy poderosa, muy importante que no la usamos y a veces hasta la desconocemos. Jesús siempre que se retiraba a orar o cuando quería orar de una manera correcta o de una manera para él poder recargar esas energías que iba a necesitar obviamente para todo lo que hacía, tanto para los milagros como para enseñanza y todo lo que fue su prédica, él se retiraba. Claro. Y hacía sus oraciones básicamente para hacerlo en el silencio. Y por eso el nombre como puerta de entrada. Porque usualmente cuando nosotros agarramos y tenemos, o estamos en el día a día, estamos viendo las cosas hacia afuera, tenemos una opinión, tenemos un conocimiento, lo veo allá, esa es una silla, veo allá, esa es una persona, veo hacia el lado, esa persona es alta, morena, blanca, todo ese tipo de cosas estamos viendo hacia afuera. Y ese es como un maremoto de información que entra a nuestra mente. Eso. Y lo que estamos haciendo, obviamente lo que dijiste al inicio, reaccionar. Porque una vez que tú recibes la información de afuera, de una vez empezamos a hablar mentalmente porque le damos nombre, le damos calificación. Y después lo podemos expresar o no, pero igual no tenemos ni silencio mental ni silencio en las palabras. Entonces, ¿qué pasa?
todo en ese momento estamos absorbiendo de afuera, estamos reaccionando. Cuando tú quieres accionar, no reaccionar, tú tienes que hacer el proceso inverso. ¿Y cuál es el proceso inverso? El silencio. Y no es solamente silencio de palabras, porque ya al momento de que uno está hablando está emitiendo un concepto que ya uno lo procesó. Pero la enseñanza, uno no aprende de lo que ya tú sabes. Si ya tú sabes, no estás aprendiendo. Y en el momento en que uno agarra esa herramienta poderosa, hacer el silencio es decir, apagar toda la información de afuera, tratar de poner a la mente en paz, porque la mente recibe información de los pensamientos, que es 1.000.000 de pensamientos que vienen en momentos totalmente concentrados, que nosotros ni siquiera podemos manejar o controlar. Entonces poner una paz que te permita en ese silencio mental, en ese silencio de pensamiento, ver hacia adentro. Y cuando uno ve hacia adentro, entonces tú puedes abrir esa puerta de entrada a lo que realmente nosotros somos, porque nosotros no somos este cuerpo físico solamente. El cuerpo físico es parte de nosotros, pero somos el ser, somos el espíritu. Entonces ahí nos podemos conocer un poquito nosotros y desde ahí poder conectar con Dios Padre, poder conectar con Jesús. Y esa es la herramienta que él usaba, porque una oración desde ese nivel de conciencia, desde esa introspección, es muy poderosa porque estás conectando con esa parte divina que te hace semejante al Creador. Definitivamente. Y esta parte es muy importante cuando lo notas. En el caso mío me llamó mucho la atención este título. Es, sí, el silencio como puerta de entrada. ¿Por qué razón? Una cosa es que yo cierre la boca. Sin embargo, ahorita tocaremos puntos que hay diferentes tipos de silencio. Está el silencio forzado, como está el silencio permitido, que es el que yo mismo me otorgo. Bien. Sin embargo, el silencio, vamos a ir un poquito más allá, ese trasfondo, el silencio mental. Óiganse esto bien, es una inteligencia mucho más allá del pensamiento. Lo que es esta inteligencia tan profunda, que es cuando estás dentro o en medio del caos, tú decides, tú eliges si seguir en ese sufrimiento en medio de aquello o aceptar lo que ya en este momento tienes enfrente y decir, ahora cómo busco solucionarlo. Sin embargo, si soy reactivo, soy impulsivo, no está ese espacio. Y si quieres ver qué es un pensamiento o darte cuenta de ello, miren esto, hágase una pregunta, ¿cuál va a ser tu siguiente pensamiento? Y de una vez quedamos así observando. Y el silencio es justamente el espacio, óigase bien, el silencio es el espacio entre un pensamiento y otro. El tema es que estamos tan involucrados y tan distraídos, ahorita que mencionabas cuando Jesús se apartaba a orar, cuando Jesús se concentraba a dialogar con nuestro Padre Celestial, se me venía a mí a la mente también, wow, esos tiempos de antes, chévere, porque hoy estamos más invadidos en distracciones. Una distracción que nos suena una notificación del celular, que el correo electrónico, que aquello, que de la música en el otro lado. Estamos mucho más saturados que años y tiempos atrás lo era. Sin embargo, no hablo nada más de aquel ruido, sino hay algo y hay un ruido en nosotros que es un ruido desde nuestra mente. Desde que completamos los 7 años de edad, que es donde adquirimos la personalidad, el ego, que usted lo habrá escuchado pocas veces o lo ve como de manera aleatoria, como lo veía yo, el ego solamente lo he descubierto y he podido darme cuenta que es a través del silencio. ¿Por qué razón? Porque el ego o la mente, ambos te disparan siempre y te provocan un problema y ellos mismos buscan darte la solución. Pero solo en el silencio me percato que es el mismo juego que existe, nada más que tengo que identificarlo. Dentro de este silencio me doy cuenta que yo decido
estar en medio de un caos o mantener la paz en medio de ese caos. Pero este silencio me lleva a una reflexión. Este silencio me lleva a analizar que sí, como lo acabo de mencionar, buscar la paz. Pero la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la ausencia de esa resistencia interna. Pero solamente a través del silencio, que en otras palabras le podemos colocar también un nombre como esa reflexión, es lo que me lleva a mí a identificar que soy más allá de lo que está ocurriendo externamente y en el ruido continuo que hay en mi propia mente. Y posteriormente de aquí se despliegan mucha información, porque cuando hago el silencio me doy cuenta de mi esencia. Entonces es una manera de observar el silencio de otro ángulo. Importante lo que acabas de decir, Asael, que solamente en el silencio me doy cuenta de mi esencia. A veces nosotros agarramos y tenemos los pensamientos que hacia nosotros mismos son repetitivos. Cuando tenemos culpa, cuando hemos hecho algo que no nos salió bien, cometimos algunos errores y la mente te va trayendo, ¿por qué hiciste eso? Hubieras hecho de esta manera y ahora esto va a pasar, y es muchos pensamientos que te van invadiendo y reafirmando por qué cometiste ese error o por qué de repente no eres una persona perfecta. Y eso es automático, porque tú no lo controlas, él te va viniendo, tú lo vas asimilando y alguno de esos lo vas aceptando, lo vas creyendo, y al final uno termina con un grado de culpa extremo hacia uno mismo y uno termina preso de eso. Pero en el momento en que uno agarra y hace ese espacio, porque lo dijiste muy bien, el silencio es el espacio, haces ese espacio donde tú dices, espera un momentito, ok, sí, mi mente me está dando todas las razones por las que yo creo que no soy bueno o no soy perfecto. Vamos a hacer un silencio para ver y conectar con esa otra parte que me permito cometer errores y estoy en un aprendizaje. No es que uno no sea perfecto, al final no somos perfectos, no es que uno sea malo, sino simplemente uno está en un proceso de aprendizaje. Entonces ese silencio, ese espacio me va a permitir reconocer que en efecto soy espíritu y soy perfecto, y esos errores son parte del proceso de aprendizaje, es decir, son perfectos. No es algo que simplemente es bueno o malo, o es un error, es una falencia que va a estar ahí por siempre y que ya es un pecado y es algo que te va a quedar amarrado. Es decir, esa parte es el instrumento que nos hace crear el espacio para conectar con el Creador, conectar con Dios. Cuando tú has podido corregir a tus hijos, a tus hijas, o has podido darle un consejo, tú no miras y tú no le dices, eres malo, tú no le vas criticando, tú le vas dando las cosas por las que pueda que haya pasado esto, pero vas a ser mejor porque tú tienes ese potencial. Claro. Así que imagínate si nosotros como seres humanos hacemos eso con otros seres humanos que son parte de nuestra familia. Imagínate Dios Padre con nosotros. Él no está viendo la falencia, Él no está viendo una persona imperfecta. Él está viendo una persona que está en un proceso de aprendizaje. Y ese error o esas cosas que a veces nos mantienen con vergüenza o con culpa es parte del proceso, y el Creador no lo toma como nosotros mismos lo tomamos. Y ese silencio es la puerta de entrada a otra realidad que usualmente no la vamos a ver cuando estamos llenos de pensamientos sobre lo que nosotros creemos que es bueno o es malo, o que si lo debía ser de esta manera o de esta u otra manera, o no debía hacerlo. Esa parte nos tiene presos, y es el silencio la herramienta. Por eso digo que es la herramienta más poderosa para poder acceder a esa información, que somos perfectos, que somos espíritu, que siempre lo fuimos, pero no lo vemos por estar llenos de ruido mental, ruido del pensamiento y ruido de todas las cosas externas, ¿no?
Y usualmente cuando nosotros hablamos mucho es parte de eso, que uno agarra y simplemente quiere como que es rojo y es rojo, punto. Eso es lo que yo sé. No, esto es aquí porque le damos un concepto y lo limitamos. Hay muchas formas y perspectivas o niveles de conciencia de ver muchos de los eventos que a diario nos hacemos. Como el que tú puedes agarrar y juzgarte. No, yo cometí un error y soy malo. O puedes decir, no, yo cometí un error y estoy en un proceso de aprendizaje, o sea que ya tengo un paso adelante. El error es el mismo. El diálogo es diferente. Pero ¿cómo cambiamos ese diálogo interno? A través del silencio, cuando nosotros podemos reconocer eso que Jesús nos enseñó. Claro, ese silencio que acabas de decir, por ejemplo, cometí un error. Y de hecho, hace 3 días cometí un error en una clase que estaba. Y uno de mis mentores me dice, ¿cómo te percibes? Y le dije, me percibo genuino y quiero que sigan ocurriendo errores. Porque si no ocurren los errores, entonces no aprendo. Si no ocurre, no lo veo desde el cómo no, lo estoy viendo desde el cómo sí, que hay una diferencia cómo interpreto todo aquello. Ahora, se nos ha enseñado siempre que el silencio es la ausencia de actividad. Preste mucha atención. Porque el silencio, como hemos sabido, creemos y se nos enseña que es la ausencia de una actividad como tal. Pero el silencio es la presencia del ser. Cuando me doy cuenta que hay un ruido y un caos mental que está en mi mente haciendo estragos, porque siempre que usted esté tranquilo, la mente le va a provocar ideas. Siempre va a haber algo urgente. Intente un día sentarse a meditar o hacer una reflexión. Te va a formar un caos, que tienes que hacer una llamada, tienes que mandar el mensaje, tienes que ir a tal lado, todo esto. Pero solamente a través del silencio es como descubrir, escúchese bien, aquel interruptor que apaga el caos mental. Este es un silencio no de una boca, es un silencio donde verdaderamente puedes conocerte el ser pleno que está allí. Es como cuando alguien viene y te dice una frase, un improperio, te dice algo que tú eres un estafador, que eres un ladrón, etc. Hay tantas cosas que te pueden dar. Pero cuando tú solamente a través del silencio observas plenamente lo que se está diciendo, te das cuenta que el ego necesita que tú te identifiques con esa frase, que tú te familiarices con esos pensamientos para que pierdas el año, para que pierdas el control, para que las emociones te gobiernen. Pero solamente a través del silencio es que puedes darte cuenta que tú no eres nada de lo que está haciendo allá. Tú simplemente eres el observador, eres el ser que está allí, observando cómo pasa cada una de estas distracciones para que tú puedas darte cuenta tu esencia natural, quién eres. Esa chispa divina que está allí porque se nos ha dicho siempre que eres un hijo del Dios Todopoderoso y verdaderamente digo que soy hijo de Dios. Sin embargo, no sabía el concepto apropiado, no había utilizado los momentos correctos. Pero si usted analiza esta enseñanza que estamos dando en este momento, que el silencio como puerta de entrada te lleva a descubrir que es el interruptor donde te das cuenta que puedes apagar ese caos mental. A través del silencio puedes darte cuenta que no es la ausencia de una actividad, sino es la presencia de ser, de esa parte genuina. Y créame, cuando usted puede ver todo ese caos que ocurre y tu mirada y tu concentración está fijamente en lo que ocurre, entonces ya estás aquí. Pero cuando vamos ahorita en este caso hablando del silencio, he mencionado el tema del ego, comienza a salir el tema de la paz, hay muchos temas que van saliendo aquí, y como dije, y vuelvo y les repito a todo aquel que esté prestando esa debida atención, ¿qué es la paz? La paz no es la ausencia de problemas, sino es la ausencia de una resistencia interna. Pero esto solamente se logra con ese silencio y utilizar el mayor arma que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Es responder con coherencia. ¿Qué es coherencia? Coherencia es lo que pienso, lo que digo y lo que hablo vaya de manera entrelazada. Entonces este silencio para mí ha sido algo mucho mayor, porque a través de años,
estando en religiones, la religión no me permite a mí conocerme. Más bien, inconscientemente, lo que hace es que me reprime, que no te conozcas. Y cuando llegas a conocerte y quieres hacer una pregunta, no, eso no se pregunta, porque estás entrando en el limbo donde Dios no le gusta eso, y eso pensar ahí es pecado. No. Él nos otorgó a nosotros todo lo que usted está utilizando, su pensamiento, su mente, su actitud, su deseo de conocerse, pero conocerse hacia adentro. No conocerse, recuerde que somos número uno observadores, vemos todo hacia afuera, me hicieron, debiste hacer, esto es así. Pero solamente ahora que toqué esta última frase, debió ser así. Recuerden esta frase que hemos usado siempre, que es la vida. La vida es justo lo que está sucediendo mientras usted y yo nos empeñamos en todo lo contrario. Cuando usted hace el silencio, simplemente lo que está aconteciendo no lo puedes negar, ya está aconteciendo. Ahora, el interés es cómo lidio con lo que aconteció. No significa que esté de acuerdo con lo que está aconteciendo, pero simplemente hay una aceptación. Y una vez que yo acepto, dejo de sufrir. Porque la vida, Dios, el universo es tan potente, es tan fuerte, que justamente está permitiendo todo para ver cómo me desarrollo yo a través de esto. Pero si no es a través del silencio, créame que seré el mismo que fui por años atrás, el ser reactivo. Wow, hay mucha enseñanza que se desprenden del silencio que es, y incluso de repente puede ser un poquito difícil de explicar, ya que el silencio es la llave que te abre la comunicación a que tú puedas acceder a esa otra realidad que es la realidad espiritual. Vamos a ponerlo en el contexto de la comunicación diaria que nosotros tenemos. Cuando tú estás tratando o estás hablando con otra persona, si la otra persona no te está prestando atención o si la otra persona te está hablando y tú no estás prestando atención, ahí no hay forma de mantener una buena comunicación. Porque yo te puedo estar diciendo todo lo que pienso o lo que te quiero transmitir y si no estás prestando atención, pues ahí se perdió la comunicación. Yo puedo decir 200 verdades y ninguna es verdad para ti. Y al revés también. Cuando nosotros agarramos y no tenemos una escucha atenta, es decir, el silencio silencio mental, porque si yo agarro y estoy escuchando a la persona, pero estoy escuchando para responder, estoy escuchando para dar mi punto de vista o estoy buscando otra historia, porque nuestra mente es muy poderosa, buscando otra historia similar para decir que a mí también me pasó. Eso no es un silencio y ahí muere la comunicación. Ahora, vamos a llevarlo eso ahora al plano espiritual. Jesús, cuando oraba, cuando pedía, siempre buscó y siempre nos lo comunicó, tanto de palabra como con ejemplo, que no era que se hiciera lo que Él decía, sino la voluntad de Dios, de su Padre, de Dios. Pero para saber la voluntad de Dios, para saber la voluntad del Padre, tenías que escuchar. Correcto. Porque si no, simplemente tú puedes deducir, tú puedes pensar que esa es su voluntad, decir que esa puede ser su voluntad, inventarte tú mismo que esa es la voluntad de Dios. Porque la mente es así de poderosa. Tú dices, no, de acuerdo a lo que yo sé, esta es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo realmente sabes exactamente cuál es la voluntad de Dios? Ahí tú no tienes que hacer y practicar el silencio activo. Por eso cuando dijiste que en el silencio no es que no haya acción, al contrario, hay mucha más acción, pero de la acción a la que nosotros no estamos acostumbrados. En ese momento de silencio es silencio a lo que nosotros estamos llenos todo el día, llenos de nosotros. Siempre que nosotros vamos a orar, si te das cuenta, incluso en muchas peticiones, nosotros agarramos y pedimos a Dios lo que nosotros queremos. Agarramos y decimos, Dios, concédeme esto, ayúdame con esto. Estamos llenos de nosotros pidiendo a Dios Padre. Ahí no estamos escuchando. Correcto. Entonces, cuando nosotros agarramos y hacemos el silencio, es la única manera que nosotros vamos a poder empezar a percibir y escuchar a Dios Padre por su voluntad. Y por eso Jesús lo repetía a diario. O sea,
a diario y casi en todas las enseñanzas o en los momentos críticos decía, esto por mí lo haría diferente, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y siempre él decía, yo soy la verdad, el camino y la vida hacia el Padre. Todos los caminos o todas las herramientas que Jesús usaba era para eso, casualmente para ir al Padre y para entender al Padre y para recibir la comunicación, porque sabe que en ese silencio material es la llave que te permite conectar con ese mensaje espiritual. Y no es, está dentro de nosotros, pero no es el que estamos nosotros acostumbrados. Para nosotros poder hacer ese silencio, primero tenemos que vaciarnos de lo que nosotros creemos que somos. Comprender esta vida es o el mayor propósito, podernos comprender a nosotros para poder entender la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces en la parte natural, humana, la vida práctica, usted se hace la pregunta y dice muchas veces, pues nacer no pido, vivir no sé, morir no quiero. Entonces eso pasaron en un momento atrás cuando no tenía esta secuencia de saber que nuestro Padre nos ha permitido estar aquí, pero usted tiene una gran labor. Por eso, muchas veces lo que nos dicen las Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre. Dentro de todo esto, nosotros tenemos, como dije hace un momento, tenemos un ensamble. Y en este ensamble se llama personalidad, otros le llaman ego. En fin, que va ligada a cada cosa, porque el ego, por ejemplo, que estamos hablando del silencio, el ego no le teme al silencio porque se trata de que sea un vacío, no. Él verdaderamente le teme al silencio porque el silencio cura. El silencio obviamente te lleva a esa reflexión y él no sobrevive al silencio. Si observas cada vez que te estás concentrando para estudiar, para leer, para ver, para hacer algo, siempre te está tirando cosas. Yo estoy ahorita aquí y vengo poniéndolo cada vez más en práctica conscientemente. Si voy a almorzar, dejo mis celulares quietos allá. Voy a comer. Mientras esté allí, este consejo lo recibía de un tío mío. Es muy probable que hayan pasado 30 años. Hasta ahora lo entiendo. Si me voy a tomar un jugo, veo qué sabor tiene ese jugo, qué textura tiene el líquido, porque puede que sea un batido, sea más espeso, menos espeso, la densidad. Puedo observar, como dije, la textura, puedo observar, en este caso, la temperatura, si está frío o no tan frío. Cada detalle, mientras esté en silencio, me hace apreciar mucho más las cosas. Y de la misma manera, dentro de ese silencio, me hace a mí observar que hoy por hoy nuestro plano es actuar totalmente y diferente a lo que muchas veces seguía yo a la mayoría. Porque mientras sigo a la mayoría, simplemente estoy haciendo las cosas como se han visto, vi hace semanas atrás, una persona que entra a un elevador y se quita un casco de motocicleta y de repente comienza a hacer gestos y 2, 3 personas comenzaron a hacer gestos como él, como si hubiesen abejas. ¿Por qué? Simplemente porque vi al otro hacer lo que es. Y aquí se desprende luego otra enseñanza también. Y esa enseñanza es que somos creyentes y los creyentes abundan. Es más difícil ser pensador. De hecho, el pensador es catalogado como alguien peligroso. El pensador es alguien diferente al montón, porque el pensador se esfuerza en poder captar cada información. El creyente solamente repite. El creyente no cuestiona, no averigua, no se esfuerza, no se incomoda. Sin embargo, el pensador busca analizar, pero no para debatir, sino para dar un paso firme, un paso atinado. El pensador cuestiona inclusive sus propias ideas, si es lo que mejor conviene. Pero para todo esto es como entramos a través de ese silencio, que es lo que me permite ver quién soy yo, no como se nos enseñan en las escuelas.
Naces, creces, te reproduces y mueres. Porque dentro de nosotros está esa chispa atemporal, esa chispa divina, la que nunca nació y la que nunca murió. Por ende, soy un espíritu teniendo una experiencia en un cuerpo humano, simplemente. Pero solo a través de este silencio es donde puedo darme cuenta que es como me conozco, es la presencia del ser. Y Jesús nos lo dijo muy claramente, que el reino de los cielos está en nuestro interior. Y este es el silencio de ideas, de pensamiento. El silencio, ese espacio, como lo denominaste, es la apertura que nos permite conectar con ese reino de los cielos que está en nuestro interior. Así que cuando nosotros vayamos a buscar paz, vayamos a buscar lo que queramos, debemos de saber que todo eso ya lo tenemos y está dentro de nosotros. Jesús nos lo enseñó con las palabras, con la frase que le acabo de decir y con el ejemplo. Porque Él en cada momento no reaccionaba hacia afuera, sino desde el interior, desde el templo interior, y ese era desde donde Él accionaba en este mundo. En las acciones, en las enseñanzas que nos daba, Él siempre nos dijo que nosotros podíamos hacer lo mismo o más de lo que Él estaba haciendo y nos estaba dando el ejemplo. Y lo que dijiste, en efecto, Jesús no fue creyente de las leyes que en ese momento se aplicaban de una manera. Él lo que agarró trajo una interpretación mucho más completa, porque no vino a eliminar, no vino a decir esto no sirve, que usualmente nosotros agarramos y cuando tú crees en algo, lo delimitas y piensas que lo otro está en un error, y en realidad no. Lo que viene es a complementar desde otra perspectiva, y Jesús eso es lo que vino a hacer. Él agarró y dijo, yo no vengo a abolir la ley de Moisés, yo vengo a complementarla. Yo no vengo a decir que esto no es un libro, sí es un libro. Yo te vengo a decir que allí dentro de ese libro hay un contexto que es un mensaje espiritual y tú tienes que ver desde esa perspectiva para poder aprovecharlo mejor, no solamente leerla de manera literal. Eso es lo que nos enseñó, y una de las herramientas más importantes y más potentes que usaba era el silencio. Pero no el silencio que decía de que bueno, todo el mundo se calla y que no haya ruido, porque el silencio más grande no es el ruido exterior, sino el ruido de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios juicios, sin esa pausa de reflexión. Definitivamente, y ahorita tocando tantos temas acerca del silencio, porque el silencio lo podemos ejemplificar en muchas cosas. El ego, te lo mencioné a través de estos ejemplos, el ego le teme al silencio. También lo dije y lo repito. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú entras en esta fase de ese silencio, algo extraordinario ocurre. Y esa parte extraordinaria, fundamental, es ese silencio verdadero que comienza a notar todas aquellas cosas acerca del ego y las máscaras, esas máscaras del ego, esas pantallas que él te coloca como para ayudarte comienzan a caerse. Todas, porque a través del silencio no hay nada que se aferre. Comenzamos a ver dentro de la misma posición, sin moverme, solamente comienza a abrirse una ventana. Y cuando se abre esa ventana, se abre otra, y luego otra, y otra, y otra. Y es por la cual te das cuenta que las cosas no son como nosotros las vemos. Nosotros vemos las cosas según lo que sabemos. Y lo dijo mi hermano Humberto ahorita. Hay diferentes perspectivas y definitivamente Jesús no solamente fue un maestro, sino un líder. No solamente habló, sino que enseñó. No solamente enseñó, sino que mostró cómo se hacían estas cosas. Y no solamente mostró que se hacían, sino que te dio esa esperanza a ti y a mí, que cosas mayores de las que Él hizo, haríamos también. Sin embargo, recuerden que ahorita estamos más saturados en distracciones laborales, distracciones en la calle, distracciones en los teléfonos, distracciones en todo.
El detalle es, y eso lo aprendí, porque en algún momento quise meterme a hacer muchas otras más cosas, hasta que me di cuenta que entre más cosas tengo, menos me tengo. Entre más cosas me conllevo a tratar de adquirir y de tener, dejo algo tan valioso. Y ayer fui consciente de ese proceso. Decidí estudiar un rato. Y mientras estudié solamente tomé una silla y la puse en el gazebo mío. En el fondo estaba la naturaleza. Podía observar cómo corría el viento a través de los árboles porque se movían. Sentías ese fresco, las ardillas, las iguanas, diferentes animales que hay, el cantar de los pajaritos. Me sentí pleno, me percibí que estaba allí, optimizando el tiempo, siendo consciente. ¿Por qué razón? Porque una semana antes tuve un familiar mío. Vino del extranjero y vino a saludarme. Un hombre muy proactivo. Sin embargo, lo tenía presente, pero él nunca estaba allí. Y de esa misma manera lo he estado yo. Pendiente que tengo que ver qué hacen los trabajadores, cómo está la oficina, cómo está mi otro negocio, será que las cosas están funcionando. Y en fin, estoy aquí. Y la sociedad nos ha inculcado de una manera muy sutil que entre más estresado estés significa que eres más activo, más proactivo y más eficiente. Una gran falsedad, pero solamente a través del silencio. Y observar, veía y vi, lo sé y ahora lo entiendo. Que las cosas tienen que hacerse y manejarse desde otra perspectiva. Pero todo gracias al silencio. Es por ende que ha sido para nosotros algo de mucha importancia compartirles acerca del silencio. No sé si quieres decir Y lo algo. bueno es que nosotros compartimos lo que nosotros ya practicamos y seguimos practicando. Ahora, yo no puedo transmitir ni puedo decir que el silencio mío es igual al silencio Correcto. tuyo o al silencio. Cada quien lo tiene que experimentar, cada quien lo tiene que vivir, porque esa conexión es directa de cada uno con el Creador, cada uno con Jesús. Yo no te puedo traducir. No te puedo decir que Jesús me mandó a decir que te diga a ti que esto es así. Eso es experiencia personal, es conexión personal. Nosotros compartimos a lo que nos permite conectar con esa experiencia, con esa vivencia, cómo entendemos, de todas las perspectivas de cómo nos ha ayudado y nos sirve. Y sería interesante que todo el mundo lo ponga en práctica. Pero lo que quiero estresar aquí es que no es necesario, ni siquiera es necesario. Si hay un tercero, hay un ruido que no es una comunicación directa. Nosotros tenemos esa conexión directa con el Creador y el silencio. Esa es la llave, esa es esa puerta de entrada para nosotros poder escuchar realmente qué es lo que quiere o qué es el mensaje que nos va a dar. Y créanme que ese mensaje es mucho más valioso y verdadero y mucho más gratificante de lo que nosotros mismos pediríamos para nosotros. Claro que sí. Y bueno, ha sido un gusto haber compartido esta enseñanza en este episodio acerca del silencio, ¿cierto? Así mismo, mi hermano. Y aunque estamos hablando por el silencio, pero vamos a despedir con una oración de petición que es la que siempre nos regalas tú. Claro que sí. Cierre sus ojos donde usted se encuentre y únase en oración junto con nosotros acá. Amado Dios de los cielos, nuevamente para nosotros es de grata alegría podernos dirigir siempre a este público bonito que no solamente ha visto esta enseñanza, sino que la verá a través de estas redes sociales donde los colgamos, Padre, pero aprovechamos para pedirte entendimiento, conocimiento, sabiduría e inteligencia, pero sobre todo que apliquemos esto que te estamos pidiendo, porque una vez que podamos entender, la realización llega en automático y por ende, te doy gracias por ello, llévanos conmigo a nuestras casas, a nuestros hogares, a donde nos dirijamos, pero sobre todo, oh Dios, que tu presencia siempre esté con nosotros, sobre todo de manera consciente, porque sé que estás en todo. Sin embargo, permítenos desarrollar esa conciencia para estar plenamente agradecido conscientemente hacia ti. Amén
y amén. Amén y amén. No sin antes, recuerden compartir estas enseñanzas, denle like, suscripciones, pero sobre todo lindos comentarios que esperamos. El comentario que usted tenga, con mucho gusto estamos anuente a escuchar y a la vez responderles. Así que un fuerte abrazo y bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio.